La empleada humilde, grávida y herida, se esconde en oficina y descubre que el mecánico es un millonario. Alba respiraba con dificultad. Su vientre abultado se tensaba con cada golpe de miedo que sentía en el pecho. La lluvia caía sin prisa sobre el techo oxidado de la oficina abandonada donde se refugió. Sus manos temblaban al apretar el bolso, y la vieja cicatriz en su costado latía con un dolor frío, como un recordatorio constante de que no estaba sola en esta pelea. Apenas hacía unas horas la habían despedido sin explicación. ¿Cómo iba a enfrentar sola a su embarazo complicado, con esa carga en el cuerpo y la incertidumbre clavada en la piel? La calle desierta y mojada parecía un espejo, roto del tormento que sentía. El cielo gris no dejaba entrar ni un rayito de esperanza, solo la tristeza que la rodeaba como una cortina invisible. La oficina, llena de polvo, papeles rotos y muebles viejos, fue su único refugio. Allí, entre sombras y el eco de su propia respiración, empezó a buscar un hilo para atar sus pensamientos. De repente, un ruido sutil la sobresaltó. No estaba sola. Entre penumbras apareció Tomás, un hombre de mirada esquiva y manos callosas. Se movía con calma, como si ese lugar fuera su refugio secreto. Alba entendió al instante que algo en él también estaba roto, oculto bajo esa fachada de mecánico de barrio. Pero lo que descubrió al poco rato fue más increíble. Tomás no era solo un tipo simple, con olor a grasa y tristeza. Detrás de esas manos ásperas y la ropa gastada, estaba un millonario encubierto, un hombre huyendo de una familia oscura y aplastante, llena de secretos que podrían destruirlo. La revelación la golpeó como un trueno a lo lejos. ¿Qué hacía un hombre así oculto en un lugar tan ruinoso? ¿Por qué buscar ese silencio? Alba lo miró, enfrentando su miedo con una mezcla de asombro y desconfianza. La tensión creció entre ellos, dos almas heridas, urgidas de algo más, pero atrapadas en la tela invisible de sus historias secretas. Entre la lluvia y el polvo se tejió una alianza urgente, frágil, peligrosa, pero necesaria. Mientras compartían ese espacio roto y lleno de ecos, comenzó a formarse un vínculo endeble. Cada palabra que cruzaban llevaba el peso de un pasado que ambos evitaban. El dolor en Alba se mezclaba con la oscuridad que Tomás trataba de esconder. A medida que confiaban, las sombras de sus secretos amenazaban con arrojar sombras aún más largas. Un ruido fuerte rompió el silencio. La puerta se sacudió con un golpe seco, y el corazón de Alba se encogió, igual que el de Tomás. Se miraron con miedo, y una pregunta sin respuesta quedó suspendida en el aire. ¿Quién los estaba buscando? ¿Qué secretos más oscuros acechaban en sus historias? El gris de aquella tarde parecía hacerse más pesado, y la lluvia más intensa. Todo podía cambiar en un instante. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La puerta tembló otra vez, más fuerte. Alba contuvo la respiración, el nudo en su garganta apretándose como nunca. Tomás la miró sin decir nada. Sus ojos eran un puñal helado. Afuera, los pasos resonaban, lentos, pesados, acercándose. El corazón de Alba latía tan rápido que parecía romperle el pecho. De repente, por el rincón más oscuro de la oficina, un destello brillante atrapó la luz de la farola. Un anillo enorme reluciente que nadie esperaba. Tomás lo vio y su cara cambió. Se descompuso. Un color blanquecino invadió su piel. Lo que nadie sabía, ni siquiera Alba, estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué es eso?, preguntó Alba, con voz temblorosa y la mirada clavada en su mano. La inseparable mano más áspera que había tocado sostenía desde ese instante una alianza gruesa, ostentosa, con diamantes que parecían una mentira. En ese lugar olvidado,
No es mío, respondió Tomás, negando con la cabeza, pero la desesperación se le escapaba por entre los dedos. Te juro, no es mío. Los pasos afuera cesaron. Silencio absoluto, como si el mundo esperara también esa confesión. Alba tragó saliva. Sentía que la verdad que imaginaba a medias le explotaba en la cara, y era aún peor. ¿De dónde salía ese anillo? ¿Qué relación tenía realmente aquel hombre con las sombras que parecía querer esconder? Entonces, del bolsillo arrugado de su chaqueta, Tomás sacó un sobre. Lo abrió con manos temblorosas y desdobló una foto vieja, amarillenta por el tiempo. Alba se acercó, hipnotizada. Eran dos personas, Tomás y una mujer muy parecida a ella, o mejor dicho, la misma. Alba. En la imagen se veía a una Alba muy delgada, sonriente, junto a ese hombre. Pero no era una foto de amigos, ni pareja. No. Estaban tomados de la mano, y en su dedo anular, justo ahí donde ahora ella tenía ese anillo, había otro idéntico. Esto es de hace años, dijo Tomás con voz rota, mirando al suelo. Era mi esposa, mi mujer, Alba. El impacto dejó a Alba sin aliento. Un frío intenso le recorrió la espalda. «¿Pero qué?», balbuceó, sintiendo que el mundo se desmoronaba por debajo. «¿Cómo es posible?». Tomás levantó la mirada, un poco de sombra en sus ojos, con la misma intensidad de una promesa rota. «Porque tú no eres la única Alba en mi vida, y tampoco la única que pensé que podía salvar». Un ruido seco tiró la puerta abajo de golpe. Dos hombres entraron con presencias oscuras. Una amenaza tangible que derramó el aire en tensión casi insoportable. Miraron a Tomás con furia en los ojos y sin pestañear preguntaron: «¿Dónde está?». Tomás se adelantó, pero antes de que pudieran reaccionar, otra sorpresa cayó brutal y devastadora. Uno de los hombres levantó una carpeta. Sacó de allí un expediente con fotos, documentos, fechas, y entre todo eso apareció una segunda foto. Alba, pero embarazada, junto a otro hombre. Un hombre que Alba reconoció instantáneamente, el jefe que la había despedido esa misma mañana. Su mundo explotó. La oficina vieja parecía encogerse mientras las verdades se amontonaban, oscureciendo la lluvia afuera y el futuro que creía tener. ¿Ella era ese misterio? ¿Parte de un juego mucho más grande? La mirada de Tomás se endureció, pero esta vez había miedo real, sin maquillaje, sin mentiras. Alba no podía mover un músculo. No sabía si quería escapar o hundirse en esa telaraña que le había atrapado sin siquiera verlo venir. «¿Tú estabas involucrada en todo esto?», murmuró más para sí que para ellos. Pero nadie respondió, y afuera, el ruido de la tormenta subió, como si el mundo supiera que nada sería igual después de esta noche. Todo lo que Alba creía saber se desvanecía. El peligro era más profundo, y esa historia apenas había comenzado a abrir sus oscuras huertas. La puerta seguía tirada en el suelo, como un trozo de cartón viejo demasiado frágil para sostener algo importante. Los dos tipos entraron con paso pesado, y su mirada hirió a Alba como un cuchillo frío. No había escapatoria. Su cuerpo temblaba, aunque ella quería gritar o al menos moverse. Pero no podía. El peso del bebé y el miedo clavado en el pecho la mantenían paralizada. Tomás se puso delante de ella, con los ojos hundidos en una sombra difícil de entender. Miraba a los desconocidos con rabia contenida y una desesperación que eran un imán para el desastre. «¿Dónde está?», repitieron implacables. El silencio se volvió insoportable. Alba sentía el sudor frío deslizándose por su frente y el olor a humedad llenando sus pulmones. Mantuvo la mirada fija en el suelo, sin poder arrancar la idea de que todo esto era una trampa. Y entonces, justo cuando parecía que iba a estallar la tensión como un volcán, sucedió algo inesperado. Un disparo, seco, brutal. Se sintió como si el mundo se quebrara en 1000 pedazos. Todos saltaron. Los dos tipos retrocedieron mientras Alba caía de rodillas, la mente vacía por un segundo. El ruido vino del otro lado de la oficina, de una sombra resquebrajada, donde nadie había estado antes. Era una mujer, delgada, con los ojos brillantes de furia y miedo. Llevaba una chaqueta vieja y una cicatriz en la mejilla.
pero no era cualquier desconocida. Había algo en su mirada que dejó a todos paralizados. La reconocieron en silencio. La reconocieron por completo. «¡Alba!», exclamó la voz de la mujer, temblorosa y urgente. «Soy yo, tu hermana». Alba alzó la vista, incrédula. Su boca se abrió, pero no salió sonido. La mujer se acercó rápido y la tomó del brazo, firme. «¿Cómo es posible?», balbuceó Alba, el nudo en su garganta haciéndose un nudo más apretado. «Pensé que estabas muerta». Los hombres se quedaron quietos, confundidos. Tomás soltó el sobre, que cayó a sus pies. La hermana de Alba se abalanzó hacia Tomás, señalándolo con dureza. Tú sabes dónde está», gritó. «Pero no lo protegeré más. Sé todo. Sé del asunto de la foto, de la mujer que pretendías olvidar, y de mí». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con las manos. Los ojos de Tomás brillaron con una mezcla de culpa y terror. No quería hacerte daño». Su voz se rompió. De inmediato, la hermana sacó un pequeño aparato de su bolsillo, un teléfono roto, con mensajes abiertos que parecía llevar años guardando. Mensajes entre Tomás y alguien más, alguien que no era Alba ni su hermana. «Él nos usó a ambas», susurró la hermana, mirando fijamente a Alba. «Nos engañó, nos separó y nos hundió en su mentira». Alba sintió que todo se desmoronaba. Su embarazo, la pérdida del trabajo, el miedo, las noches sin dormir, la verdad que se escapaba entre sombras. Todo cobraba un sentido oscuro que nunca imaginó. «¿Pero qué cosa?», preguntó con el temblor en la voz que casi no podía controlar. La hermana respiró hondo y bajó la voz. «Nosotras no somos solo hermanas. También somos parte de un plan que inventaron años atrás. Un plan que nos dividió para proteger un secreto mucho más grande». De pronto, la oficina se llenó de un eco lejano. Un llanto que venía de afuera. La tormenta cesó. La lluvia paró de golpe. Tomás y Alba se miraron. Y ese momento fue un disparo directo al corazón. Porque afuera en la oscuridad, había alguien que necesitaba ayuda. Y ese alguien era un bebé. Alba apretó con fuerza la mano de Tomás, pero dentro, una pregunta la paralizaba. «¿Quién es la verdadera Alba?», susurró con miedo. «¿Y qué es lo que aún no sabemos?». Los dos tipos se irguieron, con caras que ya no mostraban solo amenaza, sino miedo. Y mientras la tormenta se apagaba afuera, dentro de la oficina quedó un silencio profundo, como un susurro de algo mucho más oscuro que estaba por empezar. El llanto afuera no paraba. Era un sonido frágil, demasiado pequeño para impedir que el silencio dentro pesara como una losa. Alba apretaba la mano de Tomás, respirando poco, con un miedo que le comprimía el pecho hasta dolerle. Los dos hombres que los miraban, con ojos duros y cuerpos tensos, parecían segundos de un accidente a punto de estallar. Entonces, todo cambió. De repente, la ventana que daba a la calle explotó con un estruendo seco. Cristales volaron por el aire y un cuerpo apareció a la fuerza dentro de la habitación, rodando en el suelo entre polvo y pedazos de vidrio. Todos se quedaron helados mirando con horror. Era un hombre, pero no cualquiera. Tenía el rostro cubierto por una máscara rota y una chaqueta empapada en sangre. Sus ojos detuvieron la escena. Brillaban con un fuego desconocido, una mezcla de locura y desesperación que heló la sangre de todos. «¡Alba!», gritó el hombre, con una voz rota, casi un susurro violento. «Tú no sabes la verdad. No eres quien crees». La hermana de Alba se lanzó hacia él, tratando de sostenerlo, pero él se negó. Se levantó lentamente temblando y miró a Tomás con odio y miedo. «Él», dijo, señalando con un dedo agresivo a Tomás, «nos mintió a todas, nos atrapó en su mentira desde el día 1». Alba temblaba, los dedos aferrados a la mano de Tomás. Sintió que el corazón amenazaba con salirse del pecho. Apreté los dientes, tratando de no llorar. «Pero, ¿qué verdad?». Su voz se quebró. El hombre se acercó con pasos torpes pero decididos. Cerró los ojos un instante, como si buscara fuerzas donde no quedaban. «Tú no eres Alba», escutió, como si fuera la peor maldición. «Tú eres su prima». La verdad que Tomás quería ocultar está enterrada en un accidente, en una sombra del pasado, que nadie quiere revivir. Un murmullo nervioso se abrió entre los presentes. Los dos hombres,
que antes amenazaban, retrocedieron un poco, confundidos, alterados. La hermana soltó al hombre con una mezcla de rabia y confusión. «¿De qué hablas?», exigió. «¿Por qué dices eso?». El hombre tragó saliva, y luego sacó una foto de la chaqueta, arrugada y húmeda. La extendió hacia Alba. «Mira bien», ordenó. «Esa niña, esa bebé en tus brazos, no eres tú». Alba abrió los ojos enormes. La foto mostraba a un bebé con la cara cubierta por una sombra, pero era imposible negar que algo en la expresión recordaba a ella. Pero, ¿no era ella la madre? ¿No estaba embarazada? «No», chilló, «eso no puede ser». Tomásla miró con una mezcla de horror y arrepentimiento. «Esto se nos fue de las manos», murmuró, «más para sí que para ellos. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Pero es cierto, esa bebé que esperas no es solo tuya. Es un secreto que no puede salir a la luz». La hermana salió de su asombro y se agarró la cabeza. «¿Estás diciendo que la niña está en peligro?», preguntó, con la voz rota y temblando. «Que todo este tiempo te mentiste hasta a ti misma». El hombre embozado dio un paso más, con gesto grave. La familia de Tomás planeó esto hace años, no solo para proteger sus secretos, sino para controlar qué sangre se quedaba y cuál desaparecía. Alba sintió un dolor punzante que le atravesó el brazo, como si el mundo se desarmara a su alrededor. Su vientre palpitó fuerte, como avisándole que algo iba mal, muy mal. «¿Quién soy yo entonces?», susurró, la voz hecha trizas. «¿Y qué quieren de mí?». Antes que alguien respondiera, la oficina tembló con un golpe seco. Todos miraron hacia la puerta nuevamente. Pero esta vez no era un estruendo. Era un ruido sordo, un algo que se estaba moviendo bajo sus pies. El suelo crujió, y de repente se abrió una trampilla oculta, revelando una escalera oxidada que bajaba a la oscuridad. Tomás tragó seco y se adelantó un poco. «Ahí abajo está la respuesta», dijo con la voz grave, «lo que nadie quiso buscar. Pero ahora nos está alcanzando». Alba dio un paso atrás, aturdida. El miedo le apretaba la garganta. Aquel sótano no solo guardaba secretos, seguro contendría verdades que podrían destruir todo lo que quedaba de ellos. La lluvia afuera había parado, pero dentro la tormenta apenas comenzaba. Y el eco de los pasos que iban bajando hacia el oscuro se escuchaban como un latido frío, incesante, imparable. El suelo crujió bajo sus pies, y la oscuridad que había bajado de la trampilla los tragó de inmediato. La luz de la oficina se volvió un recuerdo lejano, y apenas un hilo tembloroso les guiaba mientras bajaban la escalera oxidada. Alba apoyaba la mano en la pared húmeda, sintiendo el frío meterse en sus huesos. El silencio les ahogaba, pero también la tensión era tan pesada que parecía que el aire mismo dolía. Tomás estaba delante, lento, cuidadoso. La hermana de Alba lo seguía con la mirada fija, sin decir nada. El hombre que había irrumpido lastimado quedó atrás, apoyado en la pared, luchando con su respiración que sonaba corta, como si cada bocanada le quemara. «¿Aquí?», susurró Alba, apretando el bolso contra su vientre. «¿Aquí está la respuesta?». Los pasos apenas se oían, pero entonces un grito seco rompió la calma, un grito de mujer que les heló la sangre. Tomás paró en seco, su cara se endureció. Alba sintió que el corazón se le iba a reventar. La humedad era tan profunda que calaba hasta los huesos. Casi sin pensarlo, Tomás empujó una puerta vieja y carcomida que chirrió, y la luz de su linterna dibujó una escena que les detuvo el aliento. En una habitación pequeña, oscura, había una cuna vieja, con la madera astillada, medio cubierta por una sábana rota. Pero dentro de ella no había ningún bebé. El grito de antes resonó de nuevo, esta vez más cerca, más urgente. De pronto, la luz golpeó a alguien en la esquina. Una figura encorvada, cubierta con una manta raída. Un cuerpo tembloroso. Una mujer con una cara casi irreconocible. Pero cuando la luz se posó en sus ojos, Alba sintió un golpe terrible que le atravesó el pecho. La mujer tenía sus mismos ojos, los mismos. Susurró la figura, con una voz quebrada, rota por años de silencio. «Soy yo, la verdadera Alba». El mundo se detuvo, y antes de que alguien pudiera siquiera reaccionar,
La mujer tiró la manta y dejó ver su rostro completamente distinto, marcado y débil, pero con una mirada tan intensa que quemaba. Tomás retrocedió, con una expresión congelada. La hermana de Alba soltó un grito horrorizada. «No puede ser», dijo, llevando las manos a la boca. «Pero si esta mujer está viva». Alba sintió que las piernas se le doblaban. El peso del embarazo se convirtió en un ancla imposible. La mujer real, la que debió ser ella, estaba ahí, respirando, viva y escondida. «¿Yo?», balbuceó Alba, con la voz rota, incapaz de entender. «¿Quién soy entonces? ¿Qué soy?». La verdadera Alba bajó la mirada. Un suspiro escapó como un fantasma. «Tú no eres Alba como crees», dijo, casi en un lamento. «Eres un experimento, un reemplazo, una mentira creada para tapar la verdad que mi familia nunca quiso aceptar». El silencio que siguió fue sucio, espeso. El hombre en la pared tosió, y la hermana salió casi corriendo para sostener a la verdadera Alba, que temblaba como si cada palabra fuera un cuchillo. Tomás se acercó. La expresión en su rostro se rompió. «No es solo la familia que huyó, ni la foto, ni el plan», confesó bajo la luz tenuísima. «Todo esto es un juego sucio de poder y manipulación genética. Alba, tú fuiste creada en un laboratorio. No eres hija de nadie, eres el experimento que se filtró, la copia que debió reemplazar a la verdadera Alba para que el secreto quedara enterrado». Un grito ahogado salió de los labios de Alba. El mundo se deshiciera bajo sus pies. La verdad era más grotesca, más violenta de lo que pudo imaginar. El dolor en su vientre se intensificó como 1000 agujas. La hermana retrocedió temblando. «¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¿Por qué nadie habló?», preguntó, la voz quebrada en 1000 pedazos. La verdadera Alba alzó la mirada, con una mezcla de ira y desesperación. «Porque lo que hicieron con ella no debe saberse. Porque si esta historia sale a la luz, no solo morirán sus secretos, sino que también morirán quienes la crearon». Un estruendo sacudió toda la habitación. El suelo vibró bajo ellos, y el olor a moho se mezcló con algo metálico, oscuro. El viejo edificio temblaba, como si quisiera tragarlos para siempre. Alba sintió que el miedo la aplastaba, pero también un hilo de rabia se encendía en su pecho. Todo lo que creyó, todas sus heridas, sus miedos, sus dudas, apenas eran sombras de una realidad mucho más brutal. La tormenta afuera había dejado paso a un silencio devastador. Pero dentro, en aquella cueva de secretos, la verdad explotaba como una bomba lista para arrasar con todo. Entonces, la verdadera Alba se acercó, y con voz firme le dijo: «Tú no eres solo un error, eres la clave para acabar con esto. Pero para eso, primero tienes que saber quién te creó, y por qué». Alba la miró incrédula. Su mundo se desmoronaba a una velocidad que no podía controlar. Y entonces una luz cegadora iluminó toda la habitación. Un clic seco y un disparo. El ruido los lanzó contra la pared. Todo quedó en silencio. Solo se escuchaba el latido furioso de los corazones y el eco de una verdad que recién comenzaba a destrozarlos. El disparo retumbó en el aire y todo se volvió un caos. La luz cegadora los dejó sin aliento. Alba sintió un golpe seco en la cabeza y su mundo dio vueltas, como si la hubieran empujado a un pozo sin fondo. Su respiración se volvió corta. El peso intenso del embarazo tiraba de ella hacia abajo. Hacía imposible pensar. «Alba, aguanta». La voz de la verdadera Alba sonó quebrada, cerca, pero a la vez tan lejos, como si viniera de otro lado. El silencio siguió, denso. La hermana soltó un sollozo, intentando calmar a la mujer temblorosa que sostenía. Tomás se acercó, sus manos temblaban, los ojos cristalinos por el miedo y la culpa. Pero entonces, justo cuando parecía que el mundo se rompía en 1000 pedazos, un sonido nuevo entró, una voz digital, fría, perfecta. Un susurro que vino de la oscuridad, del sótano mismo. «No están donde creen». Todos se giraron al unísono. No había nadie a la vista, solo una antigua caja metálica en una esquina, con un panel iluminado que nadie había notado antes. Un aparato moderno,
fuera de lugar en aquel antro de moho y de secretos antiguos. —¿Quién? ¿Quién está ahí? —balbuceó Alba, la voz temblando como una hoja al viento. La caja emitió un zumbido y una pantalla se encendió, mostrando imágenes en vivo. Una cámara oculta. Y entonces vieron algo que les congeló la sangre. La verdadera Alba, la mujer que tenían delante, pero no sola. En las imágenes, la verdadera Alba se encontraba en un laboratorio, vestida con una bata blanca. Estaba conectada a máquinas, tubos y cables que la sostenían. Pero había más, había varias copias de ella, no 2 ni 3, sino muchas. Mejillas idénticas, ojos iguales, cuerpos clonados en diferentes etapas. Mujeres reducidas a objetos, encerradas, inconscientes. Eran todas ella. La pantalla se iluminó con un texto rojo que parpadeaba insistente. Proyecto Génesis Clones Alfa. Tomás dio un paso atrás, la cara demudada. «No puede ser», susurró. Su voz se quiebra, el peso de la traición lo aplasta. Esto era lo que protegíamos. No es solo un secreto familiar. Es la verdad oculta en sangre y mentira. Alba apretó los labios. Una mezcla de horror y confusión la atravesó como puñales. Su pecho dolía, sus manos sudaban frío. La idea de que ella fuera una copia, un experimento, le hacía temblar hasta los huesos. «Entonces yo», murmuró, la garganta seca, «¿soy uno de esos clones, un producto de ese proyecto?» La verdadera Alba se arrastró hacia adelante, la mirada llena de ira y tristeza. Sí, y también un error, pero no el final. Su voz tembló como una ráfaga, la única original que sobrevivió y la razón por la que ellos quieren acabar contigo. Un ruido fuerte hizo que todos miraran hacia la escalera por donde habían bajado. Allí, un grupo de sombras emergió, rostros ocultos con máscaras y uniformes de laboratorio. No eran solo matones, parecían técnicos, científicos. «Hora de elegir», dijo una voz grave, metálica. «O te entregas o todo esto termina aquí». La hermana de Alba gritó, furiosa y desesperada. «No, ¿saben lo que están haciendo? No con ellas». La tensión explotó como un volcán. Todo en la habitación temblaba, cuerpos, emociones, la verdad y la mentira confundidas en un viento helado. Y entonces, justo en ese instante, cuando la presión parecía abrumar, el sonido de un llanto pequeño y frágil llegó desde la oscuridad. Un bebé, no el que esperaban, uno diferente, uno que nadie había visto. 6 ojos se fijaron en la esquina opuesta. Allí, en un rincón, un pequeño paquete blanco se movía, envuelto en una manta manchada. El corazón de Alba se apretó con una fuerza que casi le arrancó el aire. «¿Es ella?», preguntó con dificultad. Nadie se atrevió a responder. La pantalla volvió a encenderse sola, mostrando un mensaje que hacía temblar aún más los cimientos de todo. La línea genética no terminó, y ella es el último vínculo. Y así, con ese llanto pequeño y una verdad aún más grande que estaba por estallar, la cámara giró para mostrar algo más, algo que nadie esperaba. Una mano humana, sí, pero con un detalle imposible. Estaba marcada con un código, un número, una insignia que nadie reconocía. Algo que volvía a cambiarlo todo. ¿Quién era realmente ese bebé? El reloj corría, el peligro se cerraba, y el sótano oscuro se convirtió en un pozo sin fondo lleno de secretos que nadie podía esperar. La historia había dado un giro brutal, y nadie saldría igual de allí. El llanto seguía cortando el aire, un grito diminuto que parecía venir del mismo infierno. Todo estaba en silencio. Los rostros atrapados en la penumbra no podían creer lo que veían. Esa mano marcada con números fríos y esa bebé envuelta en la manta, tan frágil, tan pequeña. Un terremoto se había alojado en el pecho de Alba, que apenas podía respirar. Tomás avanzó temblando hacia el rincón, con la mirada perdida y los músculos tensos como cuerdas de violín. Se agachó despacio, rozó la manta con su mano sudorosa, y en ese instante todo explotó. La bebé abrió los ojos, y no solo eso, su mirada se clavó fija en Tomás, como si lo conociera de toda la vida. Algo parecido a... Un suspiro profundo salió de la mujer que sostenía, la verdadera Alba.
Pero entonces la niña hizo algo que nadie esperaba. Sopló. Sí, un suspiro pequeño, un soplo que casi parecía una palabra. Alba la miró incrédula. Esa bebé emitió un sonido claro, casi humano. «Papá». Un frío helado le recorrió la espalda. Todos quedaron paralizados. Tomás se llevó una mano a la boca, incapaz de reaccionar. «No, no puede ser», balbuceó con una voz que parecía quebrarse en 1000 pedazos. «Esa bebé es mía». Un ruido seco sacudió la habitación. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe, pero no eran los hombres que habían entrado antes. Era algo más, algo terrible. De la oscuridad apareció otra figura, más alta, más oscura, con una máscara similar a la del hombre que irrumpió antes, pero esta vez con una voz que sacudió cada fibra del lugar. «¿Creyeron tocar fondo?», gruñó la voz, gélida. «Nada aquí es lo que parece. Ese bebé no es de Tomás, no es ni suyo ni de nadie que se creen». Los ojos de todos se abrieron como platos. La hermana de Alba apretó los dientes y dio un paso adelante, lista para pelear. Pero la figura levantó la mano. «Permítanme explicar», dijo con una calma aterradora. «La verdadera Alba murió hace años. La de allá abajo, la que llaman primera, no es ella». «Entonces, ¿qué son?». La respuesta cayó como un martillazo. Todas ellas, la mujer en la manta, la verdadera Alba, la niña, son clones, sí, pero no cualquier tipo de clones. Son soldados, células vivas en un experimento para crear humanos con habilidades especiales. Y ese bebé es el último, el más peligroso, porque lleva en su ADN un virus capaz de detener todo el proyecto. Alba sintió que el aire se le escapaba. Era un experimento, sí, pero mucho más que eso. Era una pieza clave en un juego de guerra genética contra el mundo. Y la revelación no paró. La figura siguió. Tomás fue el cerebro detrás de todo esto. Él usó a esas mujeres para traer al mundo al arma más poderosa. Pero falló. La niña puede destruir todo lo que construyeron. Un grito cortó la tensión. La verdadera Alba cayó al suelo, temblando, llorando mientras se llevaba las manos a la cabeza. «Tomás», susurró. «¿Cómo pudiste?». Tomás no tenía respuesta. Solo un silencio denso, dividido por el llanto del bebé y los pasos que resonaban de nuevo en la puerta. Esta vez no entraban matones. Entraba la policía. Luces azules y rojas cegaron el sótano. Voces fuertes decretaron: «Todos quietos, esto es un operativo federal». En segundos el caos explotó. La verdadera Alba se lanzó hacia Alba, buscando protección. Los clones se removieron inquietos, como seres atrapados en jaulas invisibles. Alba apenas pudo sostener la mano de Tomás, sintiendo cómo todo a su alrededor se desmoronaba. Y justo cuando parecía que el destino los había sellado, la pantalla volvió a parpadear. Mostraba un mensaje urgente. «Error en protocolo. Peligro inminente. Activar secuencia de contención». Alba trabó seco. No entendía qué pasaba, pero la sensación de estar a punto de caer en un abismo crecía en su pecho. Entonces una voz suave, casi invisible, resonó en su cabeza. «No eres un error, eres la esperanza». ¿Pero quién hablaba? ¿Tomás? ¿La verdadera Alba? ¿O ese último secreto oculto en la oscuridad? La cámara se acercó lentamente al rostro de la bebé, que ahora dormía tranquila, sin mostrar nada más que la inocencia de alguien que no sabe aún el peso que carga. Y el sótano, antes prisión y verdad, quedó impregnado de una pregunta terrible. ¿Quién controlaba realmente todo este juego macabro? La tormenta afuera había cerrado el capítulo, pero la tormenta dentro apenas despertaba, y ellos estaban atrapados en medio de ese vendaval sin retorno. El silencio se volvió un tanque de aire frío que les aplastaba el pecho. La luz de la pantalla seguía parpadeando en rojo, mostrando ese mensaje fatal. La línea genética no terminó, y ella es el último vínculo. Todo alrededor era oscuridad, miedo y un nudo que no dejaba respirar. De repente, la puerta se abrió de golpe. La policía invadió el sótano con luces azules y órdenes cortantes. Las armas apuntaron a todos.
Rostros tensos, sudor frío, el corazón latiendo a mil. La hermana de Alba gritaba, pidiendo calma. Tomás levantaba las manos, temblando sin poder creer el desastre que se les venía encima. Pero justo cuando parecía que todo se iba a romper peor, el caos dejó paso a algo inimaginable. ¡Alto!, gritó una voz firme, diferente, que congeló el lugar. Todos quietos. La policía frenó en seco. De la fila de oficiales emergió una mujer alta, de ojos duros y voz calmada, pero cargada con una autoridad que no dejaba espacio a dudas. Soy la doctora Camila Reyes, encargada del proyecto Génesis. Esto no es un operativo cualquiera. No están arrestando gente común. Están barrando con la última línea de defensa del país. Todos se miraron desconcertados. Tomás arqueó una ceja. La hermana apretó la mandíbula y Alba sintió que el aire se evaporaba. ¿Última? Línea de defensa. Camila se acercó a la caja metálica con la pantalla y, sin esperar permiso, apagó el equipo. No saben lo que hicieron, dijo, mirando a todos. Este bebé, esta niña, no es un clon, no es un arma. Es algo mucho más grande, más peligroso, más incontrolable. La sala quedó muda. Solo el sollozo de la bebé rompía el hielo. Alba miraba fija, incapaz de apartar la vista. Esta niña, continuó Camila, con una voz que parecía un secreto a punto de explotar, fue diseñada para portar el código genético humano, completo. No solo la sangre de una familia, sino la de toda la raza humana. Es el genoma perfecto. Un grito cortó esas palabras. La verdadera Alba se desplomó, temblando, con lágrimas que quemaban. Genoma perfecto, susurró la hermana, horrorizada. ¿Qué significa eso? Camila bajó la voz, mientras los ojos de todos se clavaban en ella. Es simple y terrible. Esa niña es la esperanza y la amenaza al mismo tiempo. El último intento de reconstruir una humanidad que corrió un peligro tan grande que casi nadie recuerda. ¿Humanidad?, murmuró Alba sin entender. ¿De qué estás hablando? Antes de que alguien pudiera responder, un estruendo sacudió el sótano. Las paredes vibraron. Una alarma estridente comenzó a sonar. Un panel cercano parpadeó en rojo. Camila se apresuró hacia él. Su rostro cambió a terror. Han activado la secuencia de autodestrucción. No es un error. Alguien quiso acabar con todo aquí. Con nosotras. Con el proyecto y con la niña. ¿Autodestrucción?, zadeó Tomás. Estamos atrapados. Se escucharon pasos acelerados en la escalera que subía. Varios hombres con armas pesadas irrumpieron. Pero no eran policías. No tenían uniformes. Solo caras duras y ojos fríos. Uno de ellos apuntó con un arma a Camila. Le dijeron que esto se iba a quedar aquí, dijo con voz grave. Que nadie se llevaría a esa niña. Ni vivos ni muertos. Alba sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró al bebé dormido en sus brazos, la piel cálida contra la suya, tan frágil e inocente. Y entonces algo rompió el silencio. Un disparo seco, violento. La luz titiló y se apagó. La habitación quedó enterrada en oscuridad total. Gritos, pasos que corrían, una respiración agitada. Alba apretó el bolso, sintiendo la presión sobre su vientre. El miedo le quemaba el pecho, pero había algo más. Una certeza helada. Esto no termina aquí, susurró, casi para ella misma. Esto apenas está empezando. En medio de la oscuridad, un eco profundo retumbó. Una voz que nadie esperaba. Una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. ¿Creían que ustedes tenían el control?, dijo con un tono que helaba los huesos. La verdad es que nadie es dueño de esta historia, ni de la sangre que corre, ni de lo que está por despertar. La luz volvió un instante, suficiente para ver a Tomás alzando la mano en un gesto desesperado, mientras todos giraban, buscando la fuente de aquella voz. Pero no había nadie, solo un silencio pesado, y una pregunta que quedó en el aire, cortando el aliento. ¿Quién o qué estaba realmente manejando los hilos de todo ese caos? La tormenta había dejado de afuera, sí, pero adentro la tormenta siempre vuelve. El silencio se había vuelto un agujero negro en la habitación. Las palabras de esa voz desconocida
todavía retumbaban en las paredes, iban y venían en la cabeza de cada uno. La oscuridad pesaba, densa, sin dar respiro. Todos miraban a Tomás, que parecía estar a punto de romperse, con la mano temblando sobre la cuna. Entonces, de repente, la luz de la pantalla parpadeó y se apagó del todo. Y con eso, un clic metálico seco, como una trampa activada. Un sonido sordo empezó a inundar el sótano, primero leve, luego creciendo, hasta convertirse en un rugido constante. Una alarma distinta, mucho más amenazante. Vibraciones golpeaban el suelo y el viejo edificio empezó a temblar bajo sus pies. «¿Qué carajo pasa?», gritó la hermana de Alba, aferrando a la verdadera Alba, que temblaba sin consuelo. Tomás se levantó de un salto, y sus ojos se clavaron en la pared justo al lado de la pantalla donde antes había videos. Algo que nadie había visto salió a la luz. Una rendija oculta, un panel que se deslizó lentamente como una puerta secreta. «Eso no estaba antes», murmuró Alba, apretando la cuna con un nudo en la garganta que parecía arrancarle el aire. En ese momento, la voz volvió a sonar desde esos altavoces invisibles, con un tono esta vez más firme, sin miedo, casi burlón. «Ustedes van a descubrir que la verdad siempre tiene patas de barro. Humanos, clones, experimentos. Todo eso es solo la superficie». La cámara giró, dejando ver a un hombre sentado en una silla, vestido con un traje sencillo, pero con una mirada que quemaba más que el fuego. No era un científico ni un matón. Era alguien que estaba jugando con todos desde mucho antes de que entraran allí. «Soy el verdadero Tomás», dijo con una sonrisa fría, «y ustedes han entrado en mi juego, sin saber que ya estaban perdidos». La voz de Tomás, el que había estado junto a Alba, quedó suspendida, paralizada. Se llevó una mano a la boca, sin palabras. La verdadera Alba y su hermana se miraron, confundidas, aterradas, pero lo peor estaba por venir. «¿Cómo?», logró balbucear la hermana. «¿Qué quieres decir con verdadero Tomás?». El hombre levantó una mano, y detrás de él se encendió un monitor. Allí, imágenes que nadie podía creer, fotos, videos, documentos. Pero no con ellos, con él, el hombre nuevo, haciendo arreglos, sonriendo en reuniones secretas, firmando contratos con personas que jamás mencionaron. «Yo soy el arquitecto de todo esto», continuó, «el que diseñó el proyecto Génesis, el que usó a esa pobre chica, que llaman Tomás para que actúe como títere». Todos quedaron paralizados. La realidad que conocían se resquebrajaba en 1000 fragmentos sobre sus cabezas. «¿Qué hiciste con el Tomás que está acá?», preguntó Alba, con la voz rota y ronca. «¿Quién es él realmente?». El hombre rió, seco, cruel. «Un clon más, una copia imperfecta de mí», dijo sin dudar. «El que han conocido no es más que un fantasma programado para protegerme». El verdadero Tomás entonces se levantó, y en ese instante su rostro cambió. No era el hombre de antes, tembloroso y asustado. Se transformó en alguien peligroso, despiadado. Se acercó con pasos lentos y calculadores. «Pero no se preocupen», su voz era un cuchillo. «La verdadera pesadilla apenas comienza. Porque ustedes no solo son piezas en mi juego. Ustedes son la clave para el poder absoluto». Alba sintió que el peso en su pecho se volvía insoportable, como si 1000 manos la apretaran desde adentro. Su vientre ardía con un dolor cortante, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no querían salir. «No podemos dejar que esto siga», murmuró, buscando fuerza en la cuna. «No sé cómo, pero tenemos que frenarlo». La hermana asintió, con el miedo y la rabia mezclados en el rostro. El silencio volvió a caer, pero más pesado, más frío. Afuera, las sirenas comenzaban a sonar. Dentro, solo la verdad más oscura. Entonces, de la nada, un último detalle rompió el ambiente. El bebé, dormido hasta entonces, soltó una risa profunda y extraña. No era el sonido de una niña, era diferente, como un eco que no pertenecía allí. Todas las miradas se clavaron en ella, la pequeña con la mano marcada, y en ese momento, todos supieron que nada sería igual. ¿Quién o qué era realmente ese bebé? La tormenta había parado, pero adentro la verdadera tempestad apenas se desataba. El estruendo seguía retumbando en la cabeza de Alba mientras sus manos temblaban sobre la cuna. La oscuridad parecía tragarlos, pero algo, un hilo invisible, la mantenía atada a ese rincón frío y roto del mundo. El verdadero Tomás
La observaba desde la pantalla con una sonrisa helada, pero aquella última risa de la bebé hizo que un latido feroz explotara en su pecho. ¿Quién? ¿Qué era esa niña? Los pasos retumbaron por la escalera. Los hombres de negro avanzaron con armas relucientes que cortaban el aire como cuchillas. Camila se interpuso en su camino, respirando agitada, con un brillo de lucha inquebrantable en sus ojos cansados. «¡Basta!», gritó con voz firme. «Nadie va a tocar a esa niña». El silencio se hizo denso, pesado como la humedad que empañaba el sótano. Todos contenían el aliento. La verdadera Alba sostuvo la mano de la bebé con fuerza, protegiéndola como si pudiera traspasar cualquier barrera con ese contacto. Sus ojos reflejaban miedo, sí, pero también un fuego corrosivo, imparable. «Ella no es solo un experimento», susurró. «Es la esperanza que nos queda». Entonces Tomás, el de carne y hueso, dio un paso adelante. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían con una decisión que no había querido enfrentar hasta ese momento. «Yo creé todo esto», confesó, la voz rota. «Usé a todas ustedes como piezas, pero juro que quería detenerlo, quería protegerlas». Un nudo seco se formó en la garganta de Alba. ¿Podía creerle? ¿Podía incluso entender lo que aquel hombre decía con ese peso sobre sus hombros? De repente, un golpe seco sacudió el suelo. Todo vibró a su alrededor. El viejo edificio parecía abrir la boca, revelando su instinto asesino. La alarma estalló a todo volumen. «Tenemos que salir de aquí», ordenó Camila, agarrando a la bebé. «Ahora». Los hombres de negro dudaron. El misterio y el terror anudados en sus miradas. En un torbellino confuso de gritos y órdenes, todos comenzaron a correr hacia la entrada. Alba, con un esfuerzo titánico, tomó la mano de la verdadera Alba y juntos tropezaron cuesta arriba por las rústicas escaleras. Cada peldaño era un fantasma que recordaba secretos muertos, pero no podían detenerse. «No quiero perderlas», jadeó Alba, con lágrimas surcando su rostro. «No a ustedes, no a la niña». Un disparo resonó cerca. Un crujido seco que perforó sus peores miedos. El estruendo de la puerta al caer detrás de ellos cerró el paso a sus perseguidores. Un cerrojo de humo y polvo. Salieron al gris de la mañana. La tormenta había cedido ante un silencio tenso. Eléctrico. El sol tímido apenas intentaba asomarse, como temeroso del peso que iban cargando. Camila arropó a la bebé con delicadeza casi maternal. Solo en ese instante, la niña dejó escapar un suspiro tranquilo, como si entendiera que por fin la lucha daba un respiro. Tomás miró a Alba con ojos empañados, atormentados. «Esta historia no termina con nosotros», dijo, seco. «Pero por primera vez hay esperanza, porque nos queda la verdad y la fuerza para cambiar». La hermana soltó un suspiro profundo y sostuvo a la verdadera Alba con cariño. Alba apretó sus manos alrededor de la pequeña, sintiendo el peso de su existencia. «Ahora somos tres», dijo en un susurro, «y vamos a luchar juntas, hasta el último aliento». El viento jugaba con la ropa húmeda, limpiando poco a poco el aire denso de miedo y mentira. Un paso tras otro, se alejaban del sótano oscuro y del hombre con la sonrisa fría. Se alejaban de la guerra invisible, pero conscientes de que la batalla apenas comenzaba. Porque en esa bebé con la mano marcada, en ese pequeño latido, estaba toda la promesa y el terror del mundo. Y ellos estaban listos para enfrentarla. Atención, comunidad. Si has llegado hasta aquí, tienes que suscribirte ahora mismo. No dejes que este momento exclusivo se escape. Las historias que vienen son más fuertes, más explosivas, y solo los verdaderos fans entienden la fuerza que damos cuando nos unimos. Destruye el botón de like. Ahora, sin tu apoyo, esta historia no tendría el impacto que merece. Cada like es energía pura que alimenta el algoritmo y nos lleva directo a ti con contenido fresco y único. Inunde los comentarios con tus reacciones. Queremos saber todo. ¿Qué te voló la cabeza? ¿Qué teoría crees para la secuela? Exprésate. Este es tu espacio. El lugar donde la comunidad vive y crece. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos
que necesitan conocer este desenlace. La verdad tiene que correr. El misterio tiene que seguir encendiendo almas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de la historia. Vamos, haz que esa tempestad siga rugiendo.